y piensas que puedes encontrar vampiros tú solo. Te podrán ver llegar, pero tú no los verás, amigo mío. No creo que tengas muchas opciones en este momento. Yo soy tu maestro y tú me necesitas. Y no hay mucho que puedas hacer al respecto. Y ambos tenemos gente que debemos cuidar. Mi padre me necesita un médico. Y tú tienes el problema de tu madre y de tu hermana. No te hagas ilusiones sobre confesarles que eres un vampiro. Simplemente cuida de ellas y de mi padre. Lo que significa que mañana por la noche lo mejor será que mates rápido y te ocupes de la plantación. Ahora a la cama. Ambos dormiremos en la misma habitación, pues representa menos riesgos. No, tú búscate un dormitorio, le dije. No tengo la menor intención de compartir la misma habitación contigo. Se puso furioso. No hagas esa imbecilidad, Lois. Te lo advierto. No puedes hacer nada para defenderte una vez que sale el sol. Habitaciones separadas significa el doble de riesgos, el doble de precauciones y el doble de posibilidades de llamar la atención. Luego dijo un montón de cosas para asustarme y obligarme a hacer lo que él quería. Pero fue como si hablara con las paredes. Lo observé atentamente, pero no le escuchaba. Me pareció frágil y estúpido. Un hombre hecho de ramitas secas con una voz aguda, debilucha. Duerme solo, le dije, y apagué las velas una a una. Ya casi es de mañana, insistió él. Entonces, enciérrate, dije. Levanté mi ataúd y bajé las escaleras de ladrillos. Pude oír que cerraba las puertas de arriba y corría tras las cortinas. El cielo estaba pálido, pero todavía lleno de estrellas. Y otra leve llovizna se produjo con la brisa que venía del río, humedeciendo las piedras. Abrí la puerta del oratorio de mi hermano, barrí las rosas que casi cerraban el paso y puse el ataúd en el suelo de piedra delante del altar. Casi podía distinguir las imágenes de los santos en las paredes. Paul, dije en voz baja, dirigiéndome a mi hermano, por primera vez en mi vida no siento nada por ti, nada por tu muerte. Y por primera vez siento todo por ti, siento la pena de tu pérdida, como jamás supe sentirla. Ya ves, el vampiro se dirigió al muchacho. Por primera vez yo era completa y cabalmente un vampiro. Cerré las ventanas y puse el cerrojo a la puerta. Entonces me metí en mi ataúd forrado de satín. Apenas podía ver el brillo del género en la oscuridad. Y me encerré allí. Así es como me convertí en vampiro. Y ahí está usted, dijo el muchacho, después de una pausa, junto a otro vampiro al que no podía soportar. Pero tenía que quedarme a su lado, le contestó el vampiro. Como ya te he dicho, me tenía en sus manos. Sugería que había muchas cosas que yo desconocía y que solo él me las podía decir. Pero en realidad lo más importante que me enseñó fueron cosas prácticas y no muy difíciles de aprender yo solo. Cómo podíamos viajar en un barco, por ejemplo, haciendo transportar nuestros ataúdes como si contuvieran los restos de un ser querido a quien se llevaba a enterrar. Cómo nadie se animaría a abrir un ataúd y cómo podíamos levantarnos de noche a cazar ratas, cosas por el estilo. Y luego estaban las tiendas y los comerciantes que él conocía, que nos admitían a altas horas para vendernos la ropa más elegante de París, y los agentes dispuestos a convertir asuntos financieros en restaurantes y cabarets. Y de todas esas cuestiones mundanas, Lestat fue un maestro apropiado. Yo no pude saber qué clase de hombre había sido en la vida, ni me importaba, porque por todas las apariencias, él ahora era un hombre como yo, lo que no me incumbía mucho, salvo cuando me hacía la vida más llevadera que de no haber estado el presente. Tenía un gusto impecable, aunque mi biblioteca para él era una pila de polvo,
y se enfureció más de una vez con solo verme leer un libro o escribir notas en mi cuaderno. Eso es un disparate mortal, me decía, y gastaba tanto dinero en arreglar espléndidamente mi plantación que hasta yo, que nada me importaba el dinero, me sorprendí. Y con los visitantes que llegaban a mi plantación, algunos viajeros que venían por el camino del río, a caballo o en carruajes y pedían hospitalidad para pasar la noche, trayendo cartas de presentación de otros plantadores de Nueva Orleans. Era tan gentil y amable que me facilitaba las cosas. Por lo tanto, me encontraba atado a él y escandalizado cada vez más con su crueldad. Pero ¿no molestaba a esa gente?, preguntó el chico. Sí, a menudo, pero te contaré un pequeño secreto que se aplica no solo a los vampiros, sino a los generales, los soldados y los reyes. La mayoría de nosotros preferimos ver morir a alguien que ser objeto de rudeza bajo nuestros techos. Es extraño, sí, pero muy cierto, te lo aseguro. Ese Lestat salía a cazar seres humanos todas las noches. Yo lo sabía, pero si él hubiera sido rudo y desagradable con mi familia, mis huéspedes o mis esclavos, yo no lo podría haber soportado. Pero no lo fue nunca. Parecía deleitarse con los visitantes, decía que no debíamos fijarnos en gastos en lo que concernía a nuestras familias. Y me pareció que le daba lujos a su padre que hasta un grado casi ridículo. Al ciego había que decirle continuamente lo finas y costosas que eran sus chaquetas y sus ropas y qué buenos cortinados e importados le habían puesto en la cama, y qué vinos franceses y españoles teníamos en la bodega, y cuánto había dado la plantación en un año de mala cosecha, cuando en toda la costa se hablaba de dejar el índigo y cosechar azúcar. Pero en otras ocasiones reñía al anciano. Como ya te mencioné, se ponía hecho una furia y el anciano tartamudeaba como un niño. ¿No te cuido acaso con un esplendor de príncipes?, le gritaba Lestat. ¿No te doy todos tus gustos? Deja de decirme que quieres ir a la iglesia y que yo vea a tus amigos. ¡Qué disparate! Tus viejos amigos se han muerto. ¿Por qué no te mueres y me dejas en paz a mí y a mi dinero? El anciano sollozaba y decía que esas cosas poco le importaban en la vejez, que hubiera quedado feliz con su pequeña granja. A menudo quiso preguntarle dónde estaba su granja, de dónde habían llegado a Luciana. Yo quería saber, para tener alguna pista del lugar donde Lestat podía conocer otro vampiro, pero no me animé a relucir esas cosas, porque el viejo se podría llorar y Lestat se enfurecería, pero esos ataques no eran más frecuentes que los periodos de una bondad casi empalagosa. Cuando Lestat le llevaba a su padre una bandeja con la cena y lo alimentaba pacientemente, mientras le hablaba del tiempo y de las noticias de Nueva Orleans, o de las actividades de mi madre y de mi hermana. Era evidente que había un gran abismo entre padre e hijo, tanto en educación como en refinamiento. Pero no pude averiguar cómo había sucedido, y con respecto a todo ese asunto yo me armé de la mayor frialdad posible. La existencia, como he dicho, era posible. Siempre había la promesa detrás de sus labios burlones de que sabía grandes cosas o cosas terribles, que tenía comunicación con esferas sobrenaturales que yo ignoraba. Y todo el tiempo me despreciaba y me atacaba por mi amor a la vida, mi renuncia a matar y la casi pesadilla que representaba ese acto para mí. Se rió a carcajadas cuando yo descubrí que me podía mirar en un espejo y que las cruces no me hacían el menor efecto, y se mofaba poniéndose el dedo sobre los labios cuando yo le preguntaba acerca de Dios o del demonio. Una noche me gustaría conocer al demonio, me dijo una vez con una sonrisa maligna. Lo perseguiría de aquí hasta los bosques del Pacífico. Y me dijo que él era el demonio. Y cuando me aterroricé al oír eso, se deshizo a carcajadas.
pero lo que sucedió fue que simplemente por el disgusto que me provocaba, llegué a ignorarlo. Y no obstante estudiarlo con una fascinación distante y objetiva. A veces me encontré mirándole la muñeca de donde yo había sacado mi vida de vampiro. Y me quedaba tan inmóvil que mi mente parecía abandonar mi cuerpo. O mejor, mi cuerpo parecía transformarse en mi mente. Y entonces él me miraba con una ignorancia tan acerca de lo que yo quería hacer y saber. Y me sacudía y me desconcentraba. Soporté todo esto con una impasibilidad que yo antes no había conocido en mi vida mortal, y llegué a comprender que se trataba de una parte de mi naturaleza de vampiro, que me podía sentar en mi casa, en mi plantación, y pensar durante horas en la vida mortal de mi hermano, y que podía verla breve y clara en la oscuridad, comprendiendo ahora la pasión vana y sin sentido que yo me había condolido de su pérdida y me había lanzado sobre los demás seres humanos. Toda esa función era entonces como la de unos bailarines frenéticos en medio de la niebla, y entonces en esta extraña naturaleza de vampiro sentí una profunda tristeza. Pero no meditaré acerca de ello. No quiero darte la impresión de que meditaba, porque eso me hubiera parecido una pérdida inmensa. Yo miraba a mi alrededor, a todos los mortales que conocía, y veía toda la vida como algo precioso. Condenaba todas esas pasiones y culpas infructíferas con que la dejaban escapar por los dedos como arena. Fue entonces como vampiro que llegué a conocer a mi hermana. Prefería la vida de la ciudad a la plantación. Era algo que necesitaba para conocer su propio tiempo vital y su propia belleza y llegar a casarse. Y no meditar sobre el hermano muerto o sobre mi alejamiento, ni convertirse en una enfermera de mi madre. Y les proporcioné todo lo que necesitasen y quisiesen. Estuve atento al deseo más superficial y mínimo de ellas. Mi hermana se reía de mi transformación cuando nos encontrábamos de noche y salíamos a caminar por las aceras angostas de madera, por la hilera de árboles bajo la luna, saboreando el olor del azahar y el calor acariciante, hablando durante horas de sus pensamientos y sus sueños más secretos. Esas pequeñas fantasías que no se animaba a contarle a nadie y que a mí me las susurraba cuando a solas nos sentábamos en la sala a media luz. Y yo la veía como una criatura dulce, palpable, relumbrante, preciosa, que pronto crecería, envejecería y moriría. Alguien que no podía perder esos momentos que en su intangibilidad nos prometía tan equívocamente, tan erróneamente, la inmortalidad, como si fuera un derecho de nacimiento al que no pudiéramos darnos cuenta de ello, sino en el momento de la vida que tenemos tanto pasado atrás como futuro por delante, cuando en realidad todo momento debe conocerse para entonces ser saboreado inmediatamente. Esto me fue posible comprenderlo debido al distanciamiento, a la sublime soledad con que Lestat y yo nos movíamos por el mundo de los seres mortales. Y todos los problemas materiales no nos importaban. Debería contarte la naturaleza práctica de todo esto. Lestat siempre había sido y sabido robar a sus víctimas elegidas ropas sustentosas y otros signos de extravagancia. Pero los grandes problemas del secreto le habían resultado una tremenda batalla. Yo sospechaba que debajo de esa patina de caballero era absolutamente ignorante, incluso de los asuntos financieros más simples. Pero yo no lo era. Entonces él podía conseguir dinero en cualquier momento y yo podría invertirlo. Si no estaba metiendo la mano en el bolsillo de un muerto en un callejón, estaba entonces en las mesas de juego de los salones más elegantes de la ciudad, usando su capacidad de vampiro para ganar dólares y oro a los jóvenes hijos de plantadores que se engañaban con su simpatía y su amistad. Pero eso jamás le había dado la clase de vida que pretendía. Entonces me había metido en la vida sobrenatural para poder conseguir un gerente o un inversionista,
cuyas capacidades profesionales de la vida mortal le podían brindar un elemento fundamental para su vida. Pero deja que te describa Nueva Orleans, como era en ese entonces, para que puedas comprender la simplicidad de nuestras vidas. No había ninguna ciudad en Norteamérica como Nueva Orleans. No solo estaba llena de franceses y españoles de todas categorías, que habían formado su propia aristocracia, sino que habían llegado todas las variedades de inmigrantes, principalmente irlandeses y alemanes. Entonces no solo estaban los esclavos realmente fantásticos con sus vestimentas triviales y sus costumbres, sino la clase creciente de gente libre de color, esa gente maravillosa de nuestro propio mestizaje y de las islas, que produjo una casta magnífica y única de artesanos, artistas, poetas y famosas bellezas femeninas. Y estaban los indios que en verano llenaban los muelles vendiendo hierbas y obra de artesanía. Y en medio de todo esto, en medio de esta Babilonia de idiomas y colores, estaba la gente del puerto, los marineros de los barcos que venían en gran número a gastarse el dinero en las salas de fiesta, a comprar por una sola noche a las mujeres hermosas, oscuras y blancas, a cenar la mejor de las cocinas francesa y española y a beber los vinos importados de todo el mundo. Luego, además de todo eso, al cabo de unos años de mi transformación aparecieron los norteamericanos que construyeron la ciudad al norte del barrio francés, con magníficas mansiones griegas que en la noche brillaban como templos. Y por supuesto, los plantadores que llegaban a la ciudad en landos deslumbrantes a comprar vestidos de fiesta y objetos de plata y gemas, a llenar las callejuelas angostas hasta la vieja ópera francesa y la catedral de San Luis, de cuyas puertas salían los cánticos de la misa los domingos y resonaban por encima de las multitudes, por encima del ruido y del alboroto del mercado francés, por encima de los velamenes fantasmagóricos y silenciosos de los barcos en las aguas del Mississippi que golpeaban contra los muelles. Sobre todo el nivel de la misma Nueva Orleans, de modo que los barcos parecían flotar en el cielo. Así era Nueva Orleans, un lugar magnífico y mágico para vivir, un lugar en el cual un vampiro ricamente vestido y caminando con gracia por los charcos de luz de una lámpara de aceite no atraía más la atención en las noches que cientos de otras exóticas criaturas. Si es que atraía alguna, si es que alguien susurraba detrás de un portal: «Oh, ese hombre, qué pálido, cómo relumbra, cómo se mueve, no es natural». Una ciudad en la que el vampiro podía desaparecer antes de que alguien pudiera terminar de decir esas palabras, buscando los callejones en los que podía ver como un gato, en los bares a oscuras donde los marineros dormían con sus cabezas apoyadas en las mesas, en hoteles con habitaciones de altísimos techos donde una figura solitaria podía sentarse, con sus pies sobre un almohadón bordado, con sus piernas cubiertas con medias, su cabeza inclinada bajo la luz mortecina de una única vela, sin jamás ver la gran sombra que se movía por las flores de yeso y del techo, sin ver los largos dedos blancos que se acercaban a apagar la frágil llama. Es extraordinario, aunque no fuera por nada más, que muchos de esos hombres y mujeres dejaban detrás de ellos un monumento, una estructura de mármol y piedra y ladrillo que aún permanece de pie, de modo que cuando desaparecieron las lámparas de aceite y los edificios de oficinas llenaron las manzanas de Canal Street, algo irreducible de belleza y romance permaneció, quizá no en todas las calles, pero sí en tantas que el paisaje es para mí siempre el paisaje de aquellos tiempos. Y cuando camino por las calles iluminadas por las estrellas, nuevamente vuelvo a aquella época. Supongo que esa es la naturaleza de los monumentos, ya sea una pequeña casa o una mansión de columnas y rejas de hierro forjado. El monumento no dice que este o aquel caminó por aquí. No, es lo que él sintió en un momento lo que continúa en su sitio. La luna que aparecía sobre
Nueva Orleans aún aparece. Mientras los monumentos sigan en pie, seguirá apareciendo igual. El sentimiento, al menos aquí y allí, continúa siendo lo mismo. El vampiro parecía triste. Suspiró como si dudara de lo que acababa de decir. ¿De qué habla?, preguntó de improviso, como si estuviera un poco cansado. ¿De qué era? ¿De qué hablaba? Ah, sí, de dinero. El Estado y yo teníamos que hacer dinero. Y te contaba que él podía robar, pero lo que me importaba era la inversión posterior. Debíamos utilizar todo lo que acumulábamos, pero me he anticipado. Yo mataba animales, pero ya volveré a ese tema en un momento. Lestat mataba a seres humanos todo el tiempo, a veces 2 o 3 por noche, a veces más. Bebía uno nada más para satisfacer una sed momentánea y luego pasaba a otro. Cuando mejor era el humano, solía decir en su modo vulgar, pues más le gustaba. Una jovencita era su plato favorito para las primeras horas del atardecer, pero la matanza triunfal para Lestat era un joven de más o menos tu edad, lo atraía en especial. ¿Yo?, susurró el muchacho, apoyando en los codos. Se inclinó hacia adelante para mirar fijamente a los ojos del vampiro. Luego se volvió a echar para atrás. ¿Sí?, dijo el vampiro, como si no hubiera observado el cambio de expresión en el joven. Pues mira, ellos representaban para Lestat la mayor pérdida, porque estaban en la antesala de la máxima posibilidad de vida. Por supuesto, Lestat no lo comprendía. Yo llegué a comprenderlo, pero Lestat no entendía nada. Te daré un ejemplo perfecto de lo que le gustaba a Lestat. Al norte, por el río, estaba la plantación de los Fournier, una magnífica extensión de tierra que tenía grandes esperanzas de hacer una fortuna con el azúcar, poco después de que se hubiera inventado el proceso de refinamiento. En esto hay algo perfecto e irónico. Esa tierra que yo amaba producía azúcar refinada. Digo esto con más tristeza de lo que creo que te imaginas. Esa azúcar refinada es un veneno. Fue la esencia de la vida de Nueva Orleans, tan dulce que puede ser fatal, tan ricamente provocativa que todos los demás valores se puedan olvidar. Pero te estaba diciendo que por el río vivían los Fournier, una antigua familia que en esa generación había producido 5 jovencitas y un joven, pues 3 de esas mujeres estaban destinadas a no casarse, pero 2 de ellas aún eran lo bastante jóvenes, y todas dependían del único varón. Él iba a dirigir la plantación del mismo modo que yo lo hacía para mi madre y mi hermana. Iba a negociar las bodas, a hacer los ahorros cuando toda la riqueza del lugar estuviera en peligro debido a una mala cosecha de caña, y luchar y mantener a distancia al universo entero. Lestat decidió que lo quería él. Y cuando únicamente el destino casi se burla de Lestat, se puso fuera de sí. Arriesgó su propia vida para conseguir al muchacho Fournier, quien se había comprometido en un duelo en una fiesta. Había insultado a un joven criollo español. En realidad el incidente no tenía la menor importancia, pero como la mayoría de los criollos, estaba dispuesto a morir por nada. Ambos estaban dispuestos a morir por nada. El hogar francés se convulsionó. Debes comprender que Lestat lo sabía perfectamente. Ambos habíamos estado en la plantación de los Fournier, él cazando esclavos y ladrones de gallinas, yo animales. ¿Mataba usted animales únicamente? Así es, pero ya volveré a ese tema. Como te he dicho, ambos conocíamos la plantación y yo me había permitido uno de los grandes placeres de un vampiro: el de espiar a la gente sin que se den cuenta. Conocí a las hermanas Fournier como a los magníficos rosales que crecían alrededor del oratorio de mi hermano. Era un grupo único de mujeres, cada una a su manera. Era tan inteligente como el hermano, y una de ellas la llamaré Babette. No solo era inteligente como el hermano, sino mucho más sabia. No obstante, ninguna de ellas había sido educada para cuidar la plantación. Ninguna comprendía ni siquiera las cosas más simples de su estado financiero. Todas eran enteramente dependientes del joven Fournier, y todas las sabían.
y entonces llenas de amor por él, de una fe apasionada que cualquier amor conyugal que pudiera llegar a experimentar solo sería un pálido reflejo de su amor por el hermano. Fue tan grande su desesperación como el ansia de supervivencia. Si Frenier moría en el duelo, la plantación fracasaría, su frágil economía y una vida de esplendores montada en una hipoteca de la cosecha del siguiente año. Únicamente estaba en sus manos. Te puedes imaginar entonces el pánico y el dolor del hogar de los Frenier. La noche en que el hijo fue al pueblo a jugarse la vida. Y ahora imagínate a Lestat con sus dientes castañando como el demonio de una ópera cómica porque no iba a poder matar al joven Frenier. ¿Quiere decir que usted lo sentía por las mujeres Frenier? Totalmente, dijo el vampiro, su situación era terrible. Y lo sentía también por el muchacho. Esa noche se encerró en el estudio de su padre y redactó su testamento. Sabía absolutamente bien que si perecía a las 4 de la mañana siguiente, su familia caería con él. Deploraba su situación, pero no podía hacer nada al respecto. Evitar el duelo solo podía significarle la ruina social. Pero eso posiblemente le hubiera sido imposible. El otro joven lo hubiera perseguido hasta obligarlo a pelear. Cuando a medianoche dejó la plantación, contempló el rostro de la muerte, con la presencia de un hombre que, sabiendo que solo tenía un camino por delante, había resuelto seguirlo con perfecta valentía. Mataría al joven español o moriría. Era algo impredecible. Pese a sus habilidades, su rostro reflejaba una profundidad de sentimiento y de sabiduría que yo jamás he visto en las caras de las víctimas del Lestat. Tuve mis encontronazos con Lestat y aquí y allí. Hacía meses que yo evitaba que matase al joven y ahora quería matarlo antes de que pudiera hacerlo el español. Íbamos a caballo, corriendo detrás del joven Frenier en dirección a Nueva Orleans. Lestat quería alcanzarlo. Yo quería alcanzar a Lestat. Pues bien, como te he dicho, el duelo estaba fijado para las 4 de la mañana en el borde del pantano, cerca de la puerta norte de la ciudad. Y al llegar allí, poco antes de las 4, apenas teníamos tiempo de regresar a mi plantación, es decir, que nuestras propias vidas estaban en peligro. Yo estaba enfurecido con Lestat, como jamás lo había estado, y él estaba decidido a tener al muchacho. Dale una oportunidad, insistía yo, agarrándome del Lestat antes de que pudiera acercarse al joven. Era pleno invierno, muy frío y húmedo en los pantanos, y una masa de lluvia helada caía sobre el descampado donde se efectuaría el duelo. Por supuesto, yo no sentía esos elementos tal como te pudiera suceder a ti. No me afectaban ni me amenazaban con temblores o enfermedades mortales, pero los vampiros sienten el frío tanto como las personas mortales, y la sangre de una víctima es a menudo el alivio rico y sensual del frío. Pero lo que me preocupaba esa mañana no era el frío que sentía, sino la excelente cobertura de la oscuridad, lo cual hacía a Frenier un paso de sus 2 amigos en dirección al pantano, y Lestat lo atacaría. Por tanto, yo luchaba físicamente con Lestat tratando de inmovilizarlo, pero ante todo eso, ¿sentía usted distancia? ¿Frialdad? Suspiró el vampiro. Sí, lo sentía, y además de una furia suprema para mí, saciarse con la sangre de toda una familia era el acto supremo del Lestat, su prueba de total desprecio y desconsideración por todo lo que tendría que haber visto, con la profundidad de un vampiro, pero por lo tanto lo mantuve en la oscuridad, donde me escupía, me insultaba. El joven Frenier cogió la espada que le entregó su amigo y padrino y salió a la hierba resbaladiza húmeda a encontrarse con su oponente. Hubo una breve conversación y luego comenzó el duelo. En unos instantes había terminado. Frenier había herido mortalmente al otro muchacho con una rápida estocada en el pecho, y el vencido se arrodilló en la hierba, sangrante y moribundo, gritando algo que no se comprendía a Frenier. El triunfador simplemente se quedó quieto en su sitio. Todos pudieron ver que no había alegría en esa victoria.
Frenier contemplaba la muerte como una abominación. Sus compañeros avanzaron con las linternas en las manos, pidiéndole que se fuera lo antes posible, dejando al moribundo. Mientras tanto, el herido no permitía que nadie lo tocase. Entonces, cuando el grupo de Frenier se dio media vuelta, los tres caminando hacia los caballos, el hombre en el suelo sacó una pistola. Quizá únicamente yo tuve la oportunidad de verlo en esa profunda oscuridad, pero de pronto, de cualquier modo, pegué un grito, avisando a Frenier del peligro, y me lancé a coger el arma. Y eso fue todo lo que necesitó Lestat. Mientras yo estaba perdido en mis torpezas, avisando a Frenier y tratando de coger la pistola, Lestat, con sus años de experiencia y su mayor velocidad, agarró al vencedor y lo arrastró bajo los cipreses. Dudo que sus amigos jamás se hayan enterado de lo que pasó. La pistola había desaparecido, el herido se había desvanecido y yo corría por el pantano gritándole a Lestat. Entonces los vi. Frenier estaba echado sobre las raíces retorcidas de unos cipreses, con sus botas hundidas en el agua enlodada, y Lestat aún estaba encima de él, con una mano sobre de Frenier, que aún tenía la espada. Fui a levantar a Lestat y su mano derecha me lanzó un golpe con una velocidad que no pude ver. No supe lo que había pasado hasta que me encontré yo también en el agua. Y por supuesto, para cuando me hube recuperado, Frenier estaba muerto. Lo vi allí, echado, con los ojos cerrados y los labios sellados, como si estuviera durmiendo. Maldito seas, le grité a Lestat, y entonces me puse de pie. El cuerpo de Frenier empezó a hundirse en las aguas, primero la cara y luego el cuerpo. Quedaron completamente cubiertos. Lestat estaba jubiloso. Me recordó secamente que apenas teníamos una hora para regresar a mi plantación y juró vengarse de mí. Si no me gustara la vida de plantador sureño, acabaría contigo esta misma noche, me amenazó. Yo sé una manera de hacerlo. Tendría que echar tu caballo en el pantano y ahí tendría que cavar un pozo y hundirte. Y se marchó a todo galope. Pese a todos los años que han pasado, aún siento una furia contra él, como un líquido hirviendo en mis venas. Y entonces vi lo que significaba para él ser vampiro. No era más que un asesino, dijo el chico con una voz que reflejaba parte de la emoción del vampiro. No tenía la menor consideración por nada. No, para él ser vampiro significaba venganza contra la misma vida. Cada vez que mataba a alguien le representaba una venganza. No era de sorprenderse, entonces, que mataba a alguien le representaba su venganza. Los placeres de la vida de vampiro no estaban disponibles para él, porque estaba concentrado en una venganza maniática contra la vida mortal que había abandonado. Consumido por su odio, miraba hacia atrás. Consumido por la envidia, nada le agradaba, salvo si podía arrebatárselo a los demás. Y una vez que lo poseía, se quedaba frío e insatisfecho, sin amor por esa cosa. Y entonces partía a la búsqueda de algo más, la venganza ciega y estéril y predecible y despreciable. Pero te he hablado de las hermanas Frenier. Eran casi las 5:30 cuando llegamos a la plantación. El alba llegaría poco después de las 6, pero yo fui a la casa, entré sigilosamente en la galería inferior y las vi a todas reunidas en la sala. Ni siquiera se habían puesto ropa de cama. Las velas estaban casi consumidas y ellas, sentadas como en un velorio, esperaban el mensaje. Estaban todas vestidas de negro, como era la costumbre en esa casa, y en la oscuridad las formas oscuras de sus vestidos se unían por debajo de sus cabellos largos, negros y lustrosos, de modo que en el resplandor de las velas sus rostros parecían ser los de 5 suaves y brillantes apariciones, cada una personalmente triste, como una
espléndidamente valiente. Pero solo la cara de Babette parecía realmente decidida. Era como si yo hubiera resuelto hacerse cargo de las obligaciones de su casa si su hermano moría, y su rostro tenía la misma expresión que había aparecido en el rostro de su hermano cuando montó para dirigirse al duelo. Lo que ella tenía por delante era casi imposible. Lo que había por delante era la muerte definitiva, de la que Lestat era culpable. Entonces hice algo que me hizo correr un grave riesgo. Me presenté ante ella. Lo conseguí haciendo jugar mi sombra con la luz de su vela. Como puedes ver, mi cara es muy blanca y tiene una superficie que refleja mucho, como de mármol lustrado. Sí, asintió el muchacho, y parecía un poco aturdido. Me pregunto si... Pero... ¿qué sucedió? Te preguntas si yo era un hombre opuesto cuando estaba vivo, dijo el vampiro. El muchacho asintió con la cabeza. Pues sí, lo era. Nada estructural cambió en mí, solo que no sabía que era apuesto. La vida se arremolinaba a mi alrededor como una ventolera de pequeñas preocupaciones. Como ya te lo había dicho, yo no veía nada, ni siquiera en un espejo. En especial en un espejo. Con un ojo libre, pero esto es lo que sucedió. Me acerqué al marco de la ventana y dejé que la luz tocara mi rostro. Y lo hice en un momento en que Babette tenía la mirada puesta en la ventana. Entonces apropiadamente desaparecí. A los pocos segundos todas las hermanas supieron que una extraña criatura estaba cerca, una criatura fantasmagórica. Y las dos sirvientes esclavas se negaron totalmente a investigar el asunto. Esperé afuera con impaciencia lo que podía que sucediese. Por último, Babette tomó el candelabro, desapareciendo el miedo de todas las demás, y salió a la galería a ver lo que había allí. Sus hermanas se agolparon en la puerta como grandes pájaros negros, pensando que su hermano había muerto y que ella había visto su fantasma. Por supuesto, debes comprender que Babette, con su fortaleza, jamás atribuyó lo que había visto a la imaginación o a los fantasmas. Dejé que caminara por la oscura galería antes de hablarle, y aún entonces solo la dejé ver la forma vaga de mi cuerpo, al lado de una de las columnas. Dile a tus hermanas que se retiren, les susurré. He venido a contarte sobre tu hermano. Haz lo que te digo. Ella se quedó un instante inmóvil y luego se dirigió a mí y trató de verme en la oscuridad. Tengo muy poco tiempo. No te haré el menor daño, le dije. Entonces obedeció, diciendo que no era nada. Les ordenó que cerraran la puerta y ellas obedecieron como la gente que no solo necesita que alguien las dirija, sino que están deseando obedecer. Entonces salía la luz de las velas de Babette. Al muchacho se le abrieron los ojos, se llevó una mano a los labios. ¿La miró tal como me está mirando a mí?, preguntó. Lo preguntas con una inocencia, dijo el vampiro. Sí, supongo que sí, pero con las velas siempre tengo un aspecto menos sobrenatural. Y a ella no traté de convencerla de que era una criatura normal. Solo dispongo de unos minutos, le dije, pero lo que tengo que comunicarte es de la mayor importancia. Tu hermano luchó con coraje y ganó el duelo. Pero espera, debes saberlo ahora. Ha muerto. La muerte fue provocada y fue muy proverbial con él, la asaltante nocturna contra la que nada pudo hacer su bondad o valentía. Pero esto no es lo principal que he venido a contarte. Es lo siguiente: puedes dirigir la plantación y salvarla. Lo único que necesitas es que nadie te convenza de lo contrario. Debes ocupar su lugar, pese a todas las opiniones, a todas las palabras convencionales sobre el sentido común y lo que debe ser. No debes escuchar a nadie. La misma tierra está aquí ahora igual que ayer. Cuando tu hermano dormía en ella, nada ha cambiado. Debes tomar su lugar. Si no lo haces, la tierra se perderá y la familia se perderá. Seréis 5 mujeres condenadas a una miseria de pensión que viviréis la mitad
o menos de lo que os puede brindar la vida. Aprende lo que debes saber, no te detengas ante nada hasta que tengas las respuestas e imagina mi visita como la prueba de tu valentía. Siempre que desfallezcas debes tomar las riendas de tu propia vida. Tu hermano ha muerto. Pude ver por la expresión de su cara que escuchaba cada palabra mía. De haber habido tiempo me hubiera hecho preguntas, pero me creyó cuando le dije que no lo había. Luego utilicé toda la habilidad para dejarla lo más rápido posible y aparecer que había desaparecido. Del otro lado del jardín, vi su rostro iluminado por la vela. La vi intentando verme en la oscuridad, mirando para un sitio y otro. Y luego la vi hacer la señal de la cruz y volvió dentro con sus hermanas. El vampiro sonrió. En toda la costa nada se dijo acerca de una extraña aparición a Babette Fremier, pero después del primer duelo y de las tristes conversaciones entre las mujeres solitarias, ella se convirtió en el escándalo de la región porque decidió dirigir su plantación, acumuló una inmensa dote para su hermana menor y a los pocos años ella misma se casó. Y Lestat y yo casi ni intercambiábamos palabra. Continuó viviendo en su plantación. Así es. Yo no podía estar seguro de que Lestat ya me hubiera dicho todo lo que yo necesitaba saber. Y yo necesitaba disimular. Mi hermana se casó en mi ausencia, por ejemplo, mientras yo sufría de paludismo. Y algo similar me sucedió el día del funeral de mi madre. Mientras tanto, Lestat y yo nos sentábamos cada noche a cenar con el anciano y hacíamos ruido con nuestros cuchillos y tenedores, y él nos decía que comiéramos todo lo que teníamos en nuestros platos y que no bebiéramos demasiado vino. Con cientos de miserables dolores de cabeza, yo recibí a mi hermana en mi dormitorio, a oscuras, con las mantas hasta la barbilla. Les pedí a ella y a su marido que me disculpasen la falta de luz, puesto que me hacía daño en los ojos. Y les entregaba grandes sumas de dinero para que las invirtieran en nombre de todos. Por suerte su marido era un idiota, inofensivo, pero un imbécil, el producto de 4 generaciones de matrimonios entre primos hermanos. Pero aunque estas cosas iban bien, empezamos a tener problemas con los esclavos.